Ya estás transmitiendo. Bendito Dios. Bueno, Luis Santos también ya se pudo poner aquí, es que ya estamos bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es compartirles la Biblia. ¿Dónde estás, Biblia? Aquí está. Mira, ya con el funcionando el mouse, hombre, es una maravilla. Bueno, ahí Ahí les va. estás. Miren, voy a ir un poquito. Voy a leer rápidamente esto para que los que entren a ver este programa no queden, oye, ¿qué pasó? Hechos 18. Aquí no voy a comentar mucho, voy a leer. Después de esto, Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, originario de El Ponto, y con su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Ambos se dedicaban a fabricar tiendas. Todos los sábados discutían en la sinagoga y se esforzaban por convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Al ver que se oponían y proferían palabras infamantes, sacudió sus vestidos y les dijo: Solo vosotros seréis responsables de lo que os suceda. Yo soy inocente. Desde ahora voy a dedicarme a los gentiles. Entonces se retiró de ahí y entró en casa de un tal Justo que adoraba a Dios. El edificio donde vivía estaba pegado a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Otros muchos corintios al oír a Pablo creyeron y se bautizaron. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: No tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Piensa que yo estoy contigo y que nadie te atacará para hacerte daño, porque cuento con un pueblo numeroso en esta ciudad. Pablo permaneció ahí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Era la forma como eh, constituían nuevas iglesias. Se quedaba una buena temporada, aquí vemos, 1 año y medio, y iba formando un cuerpo de creyentes, y entre los creyentes, algunos que para él eran los dignos de esto, los ordenaba presbíteros, ¿verdad? Y cuando ya se iba de ahí, 1 año y medio después, nombraba a uno de esos presbíteros, lo nombraba episcopo, que quiere decir supervisor, y le encargaba a la iglesia de esa ciudad. Y así se iba estructurando la iglesia en las ciudades que iba visitando Pablo y los demás apóstoles que seguían el mismo procedimiento o el mismo esquema, ¿verdad? Bueno, seguimos. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos actuaron de común acuerdo contra de Pablo. Lo condujeron ante el tribunal y dijeron: Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: Si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es lógico. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Los echó del tribunal y entonces agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que a Galión le diera a esto ningún cuidado. Es problema de ustedes. Pablo se quedó ahí todavía, Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se había afeitado la cabeza porque tenía hecho un voto. Había votos en tiempo de los judíos, algunos votos, ¿verdad? Si Dios me ayuda o gracias a que Dios me ayudó, o sea, igual que los votos que se hacen hoy, vamos a decir, a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y aquí este voto es, pues se rapó. ¿Por qué? Pues porque ha de haber prometido algo o había dicho:
no me voy a dejar la cabeza sin pelo, etcétera. En fin, es un detalle nada más cultural para esto que ponen aquí. Cuando arribaron a Éfeso, se separó de ellos. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase ahí más tiempo, pero no accedió. Al despedirse les dijo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. ¿Qué quiere decir esto que subir a saludar a la iglesia? Bueno, Jerusalén está en la tierra alta de Israel y pues subió, porque estaba en la costa, Cesarea está en la costa, subió a Jerusalén y saludó a la iglesia, pues son los creyentes y los apóstoles que todavía vivían ahí en Jerusalén. Después de pasar ahí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero de todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan? El bautismo aquel de Juan era de conversión, el de Jesús es de perdón. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila y le explicaron con más exactitud el camino. O sea, las enseñanzas de Jesús. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez ahí, con auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Fíjense, es importante esto que dice sobre Apolo. ¿Por qué? Hay uno de las epístolas de Pablo, la epístola a los judíos, en la Biblia está acomodada después, al final de las epístolas, la última es la epístola a los hebreos, así se llama. Esta epístola a los hebreos está hecha en un estilo, o está escrita con un estilo diferente de la de los romanos, tesalonicenses, corintios, todas las demás están escritas, la de los hebreos está escrito diferente. Entonces, la gente tenía muchas dudas hace unos siglos, bueno, no tanto. eh, entonces dijeron, "No, esta no la pudo haber escrito Pablo, se ve diferente. Por eso la pusieron al final. Si ustedes ven su Biblia, después de todas las epístolas de Pablo, viene epístola a los hebreos. Leyendo sobre esto, pues algunos dicen que el que escribió esa epístola a los hebreos es Apolo. ¿Sí? Eso dicen, ¿verdad? Que sí hay duda que esa no la, que no hay duda, perdón, que esa no la pudo haber escrito Pablo porque es un estilo diferente. Eso sí es generalizado. Que haya sido Apolo es una gran alternativa, pudo haber sido él. Porque fíjense todo lo que habla aquí de él, hablan bien de él. Y aparte, pues es un judío, llegó a Éfeso un judío, y esa epístola está hecha para los judíos, para los hebreos, y habla de muchas cosas que tienen que ver con la ley judía y sobre todo con todo lo que son la liturgia y demás judía, ¿verdad? Entonces, pues ahí se la dejo como una nota que pudiera haber sido este Apolo el que escribió la epístola a los hebreos. Y como vean su Biblia y van a ver que es la última, la quitan de todo el cuerpo de Pablo, de cartas, epístolas de Pablo, y la ponen al final, como diciendo, aquí vamos a ponerla, tiene, está inspirada por Dios, está inspirada por el Espíritu Santo, habla de cosas que son necesarias para la salvación. Entonces, aquí se queda, pero al final. Bueno, seguimos.
Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído siquiera decir siquiera que haya Espíritu Santo, o sea, oye, recibieron el Espíritu Santo y ellos dicen, pero si nunca hemos oído hablar que haya un Espíritu Santo. O sea, faltaba mucha catequesis, ¿verdad? Él replicó, pues, ¿qué bautismo haber recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Lo mismo que habíamos visto con Apolo. O sea, ellos habían, Apolo y estas personas habían ido al Jordán y estaba Juan bautizando y se bautizaron. El bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo de Juan. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, Jesús. Conversión, arrepentimiento, cambio de vida. Cuando oyeron esto, se bautizaron, ojo, en el nombre del Señor Jesús. O sea, había bautismo de Juan y había el bautismo de Jesús. Claro que el bautismo de Jesús, lo vemos en Mateo, se hacía en forma trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con ese bautismo? Se perdonan los pecados, cosa que el de Juan no hace. Y segundo, viene el Espíritu Santo a ti, al que es bautizado. Dice, y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Ven? Entonces aquí está la diferencia entre un bautismo y el otro. Pero hubo épocas o años en que simultáneamente había los dos. O algunos recibían primero el de Juan y luego ya recibían el de Jesús. Que vuelvo a decir, no en el, no te, yo no, no decían, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Decían, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como está en Mateo. Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses. En ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios, intentando convencerles. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino, o sea, de Jesús, ante la gente. Rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos. ¿Sí? Había gente que por más que se les explicara, no aceptaban, se obstinaban. Dice que diariamente se organizaban debates en la escuela de Tirano. Había una escuela y aprovechaban ahí el salón de clase y ahí se organizaban debates. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. Acuérdense, la predicación de los apóstoles estaba reforzada por milagros que hacían. Sí, o sea, no, para que fuera, mira, no solamente son palabras, aquí hay una fuerza divina atrás de esto. Está Dios y hacían milagros. Aquí dice, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado para que se alejasen de ellos las enfermedades y saliesen los espíritus malos. Fíjense, aquí hay un ejemplo de algo que todavía es común, las famosas reliquias, ¿verdad? Hay veces que el vestido de un santo o, no sé, la cachucha que usó, como el santo este joven, ¿cómo se llama? Acutis, son, Dios puede hacer, porque el que hace el milagro es Dios. Dios puede hacer para aumentar nuestra fe milagros utilizando estas reliquias, ¿verdad? Pero Pablo hacía aparte milagros en forma directa. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Como estos judíos oían y veían que Pablo y los demás apóstoles hacían, alejaban a los espíritus, hacían exorcismos en el nombre de Jesús,
ellos que también se querían ser exorcistas, copiaban, ¿verdad? Copiaban. Y invocaban el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Solían decir, como decían estos exorcistas, pseudo exorcistas judíos, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Los que hacían estos eran 7 hijos de un tal Etseba, sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo les respondió: a Jesús le conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? O sea, y ustedes que están haciendo exorcismos, ¿quién los manda a ustedes, verdad? A continuación, el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y a otros y pudo con ellos de forma que tuvieron que huir. Fíjense, se les fue encima el que estaban queriendo exorcitar. De aquella casa, tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Cuando los habitantes de Éfeso, tantos judíos como griegos, se enteraron de lo sucesivo, fueron presa del temor y alabaron el nombre del Señor Jesús. Pues no que no. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Dice, bastante de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. O sea, estos judíos poseídos por el demonio practicaban la magia y tenían libros de magia. Magias que según ellos les daba poderes, ¿verdad? Pero al practicar esta magia y el tener esos libros y hacer lo que decían esos libros, pues le estaban abriendo la puerta al demonio. Y entonces quedaban muchas veces poseídos. Eso sucede en la actualidad también. Esas gentes que van con los magos o con los que hablan con los muertos o los que leen la mano, todas esas gentes que practican la magia, cualquier tipo de magia. No hay magia blanca y magia negra. Magia es buscar espíritus que te den poder y los únicos espíritus que te van a dar poder son los espíritus malos, ¿verdad? Porque tú les ofreces algo, haces prácticas para que ellos te llenen de su potencia, pues ahí te poseen y entonces aquí pasaba eso y tuvieron que ser exorcizados, ¿verdad? De esa forma la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Fin de las misiones. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Pero pensó, después de que vaya ahí, tengo que visitar también Roma. Tenía el plan de ir a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto. Timoteo, luego hay una epístola a Timoteo, también lo va a consagrar como obispo, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia, en Éfeso. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino, o sea, de nuevo, de Jesús, la predicación acerca de las enseñanzas de Jesús. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa, que era una diosa de esa ciudad, especial de esa ciudad, y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y a los obreros del ramo y les dijo: compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos el bienestar. Pues sí, era una gran industria de hacer idolitos de la diosa Artemisa, que era especial en esa ciudad, en Éfeso. Entonces reúne a todos y dice, se los va a acabar el negocio. Pero estás viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses. El paganismo, la idolatría, todo eso. Y esto no solo acarrea el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, se nos acaba el negocio, sino también de que el templo mismo de la gran diosa Artemisa
sea tenido en nada y acabe siendo despojada de su grandeza, aquella quien adora todo el Asia y el mundo entero. O sea, hasta la ciudad va a ser perjudicada porque mucha gente iba al templo de Artemisa de otros pueblos o ciudades. Al oír esto se pusieron a gritar enfurecidos: Grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión, todos a una precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse ante la gente, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos asiarcas, amigos suyos, le enviaron un aviso rogándole que no se arriesgase a ir al teatro. El Pablo quería entrar a la fuerza para defender a Gallo y Aristarco, pero los demás le dijeron: no, te van a matar. Unos gritaban una cosa y otros otra. Era tan grande la confusión que reinaba en la asamblea que la mayoría no sabía para qué se habían reunido, como sucede en la actualidad. Oye, ¿a qué vienes? Pues no sé, me dijeron que viniera. Algunos de los presentes aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano con la intención de hacer una defensa ante la gente. Pero al enterarse de que era judío, todos a una estuvieron gritando durante casi 2 horas. Grande es la Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿quién hay en el mundo que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Si Demetrio y los artífices que lo acompañan tienen quejas contra alguno, audiencias y procónsules hay. Audiencias y procónsules hay. Que presenten sus reclamaciones. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la asamblea legal. Porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, pues no existe motivo alguno que nos permita justificar este tumulto. Dicho esto, disolvió la asamblea. O sea, diciendo, esto que está pasando aquí, lo único que van a lograr es que vengan los romanos, que eran el poder, ¿verdad? Y nos acusen de que estamos haciendo una asamblea y que estamos buscando sedición. Entonces, mejor se disolvió la asamblea sin problema. Cuando hubo cesado el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia, donde pasó 3 meses. Como los judíos habían tramado una conspiración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse para Siria, tomó la determinación de volver por Macedonia. Lo acompañaban Sopatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Goyo, de Oberes, y Timoteo, Tíquito y Trofimo, de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros, después de los días de los ácimos, que es una fiesta judía, ¿verdad? O sea, todo lo que sigue a la Pascua, nos embarcamos en Filipo y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Troade, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana nos hallamos reunidos para la fracción del pan. Fíjense, aquí está un ejemplo. Ya los conversos, los cristianos, celebraban el primer día de la semana, que es para nosotros es el domingo, y celebraban algo que ahorita le llamamos la Santa Misa. Ahí le llamaban la fracción del pan, porque pues, en la misa precisamente la hostia consagrada luego se parte y se enseña al pueblo cuando levantan y dicen, con él, por él, le enseñan a los fieles el pan, la hostia partida. Entonces,
Se llama fracción del pan porque se partía el pan. Y es lo que hoy llamamos misa. ¿Y qué hay en esa fracción del pan? Bueno, la consagración del pan y del vino y la predicación y la oración, ¿verdad? ¿Y quiénes predican? Pues los apóstoles. Ahorita nos conformamos con leer las predicaciones de los apóstoles o los libros de los evangelios, pero en aquella época eran ellos los que estaban frente a los fieles, ¿verdad? Entonces dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos. ¿Dónde? Predicaba. Sí. Dice, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos. Y alargó la charla hasta la medianoche. O sea, era larga la predicación, no como ahorita que después de, cuando mucho, 10, 15 minutos y ya la gente se desespera. No, aquí fíjense, alargó la charla hacia la medianoche. En la estancia superior, donde estábamos reunidos, o sea, era un segundo piso donde estaban haciendo esta fracción del pan, había abundantes lámparas. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. O sea, pues aunque fuera Pablo, el cansancio era mucho. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo, 3 pisos. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo, no os inquietéis, todavía sigue con vida. Subió luego, partió el pan y comió. O sea, la comunión, o sea, la consagración y la comunión. Y prolongó su conversación hasta el amanecer. Después se marchó, trajeron entonces al muchacho vivo y se consolaron no poco. O sea, lo resucitó. Nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos con dirección a Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. O sea, como que aquí está solo el evangelista, aquí está solo. Nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos con dirección a Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Él había tomado la decisión de ir por tierra. ¿Sí? Aquí se habían separado. Cuando nos alcanzó en Aso, lo recibimos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día atracamos en Samos y después de hacer escala en Trigoilión, llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar el día de Pentecostés en Jerusalén, si le era posible. Desde Mileto mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron ante él, les dijo, sabéis bien cómo me he comportado siempre con vosotros, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, aceptando las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Sabéis también que no omití por miedo nada de lo que podía seros útil. Os predicaba y enseñaba en público y por las casas, hablando abiertamente tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado en el espíritu, o sea, no traía cadenas físicas, pero sentía que lo jalaban, algo lo jalaba, dice, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que ahí me sucederá. O sea, él estaba pensando, algo malo me va a pasar en Jerusalén, pero tengo que ir a Jerusalén. Solo sé que el Espíritu Santo me asegura que en cada ciudad me aguardan prisiones y tribulaciones. O sea, el Espíritu de alguna forma lo estaba anticipando lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero yo no considero mi vida digna de estima con tal de que lleve a término mi carrera
y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. En este momento soy consciente de que no volveréis a verme, ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino. Por esto puedo aseguraros en el día de hoy que me siento libre de culpa respecto a todos, pues el miedo no me impidió anunciaros todo el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Como que había reunido a los obispos de esa ciudad y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, o sea, eran los episcopos de esa ciudad, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Sé muy bien que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces, que no es que me escatimarán medios para atacar al rebaño. ¿Eh? También que entre vosotros mismos aparecerán algunos propalando falsedades para arrastrar de sí a los discípulos. Como siempre, los ataques a la iglesia son de afuera y adentro. Por lo tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construir el edificio de los creyentes y daros la herencia con todos los santificados. Fíjense, construir el edificio de los creyentes, lo que hemos dicho. Dios dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia no está terminada, está siendo edificada y todos los creyentes somos piedras vivas. Nunca he codiciado plata, oro o vestidos de nadie. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades, trabajó, y la de mis compañeros. En toda ocasión os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. A ver, ¿en qué evangelio ustedes leen estas palabras del Señor Jesús? Dice, Jesús dijo, mayor felicidad hay que en dar que en recibir. Pues en ninguno de los evangelios dice esto. Eso quiere decir que hay muchas cosas que hizo y dijo Jesús que no están reflejados en los evangelios. No todo quedó, muchas cosas, como en este caso, se siguió predicando oralmente, ¿verdad? Dicho esto, se pusieron de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar y arrojándose al cuello de Pablo le besaban. Afligidos sobre todo porque había dicho que ya no volverían a verle, afligidos después de todo porque había dicho que ya no volverían a verle. Después fueron acompañándolo hasta la nave. Y aquí ya pues va a subir a Jerusalén. Vamos a dejarlo aquí en el 21, ¿sí? No sé si hay algún comentario, alguna duda, no sé, que ustedes puedan hacer. ¿Listo? Esa región, Fernando, esa región de Éfeso, los alrededores, lo que ahora es Turquía, Ujú. y todos esos puntos que menciona, Pues pues ahí son por ahí. puntos allí en la misma zona. Inclusive cuando dice Asia, yo supongo que se refiere a lo que ahora llamamos Asia Menor, o bueno, no ahora, lo que llamó Asia Menor, ¿Sí? porque no está hablando de China, ni de India, No, ni no, de no. los otros extremos. Para ellos esa parte del mundo era totalmente desconocida, no existía, vamos. Es que pasa, tú sabes, ¿no? Está ¿cómo se llama? Lo que divide Turquía, ¿cómo se llama el canal? ¿Qué? El, 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 el Bósforo,
Sí, el la Bósforo. parte de Europa y Asia. Exactamente, ahí se Ujú, divide, exactamente. Hacia el ujú, norte, él va por ahí, va Grecia y va Macedonia, etcétera. ajá. Y por otro lado, pues hacia abajo, pues está en Asia, ¿verdad? Sí, y si te vas por tierra, pues llegas a Jerusalén, y si no atraviesas el mar y llegas a los mismos puntos. Sí, es que todo, a veces no estamos acostumbrados, pero es Asia, ¿verdad? Sí, 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 Luego le sí, es decimos, así. se conoce más muchas veces como el Oriente, O el Medio Oriente. por eso el Medio y el Sí, Lejano Oriente, sí, pero pues es Asia, ¿verdad? desde el Bósforo para Pero allá es Asia. exactamente, ¿en Y qué desde continente? Exactamente, ¿en qué desde continente estás? Suez. Pues, estoy en Ujú, Asia, ¿verdad? sí, Y así entonces, es. pues tú, y luego, pues cruzas ahí también y ya estás en África. Exacto. Sigues hacia Ahí, abajo y cruzas a Egipto y ya estás en África. por eso, entonces ahí Era realmente el corazón de la cultura ahí exactamente, es empieza lo que a todo, veces digo, pero ¿por qué pasó todo ahí? Porque ahí está, ahí porque ahí abarcas estaba, Asia, sí, Asia, África, ¿verdad? sí, Te sí. falta América, pues ya vendría después, ¿verdad? Yo Bueno, sí, esa ya vendrá ya vendrá 1500 después. años después, ¿verdad? Pero Ahora, y la ciudad de Éfeso, lo que conoces, si lo visitas ahorita, es una pequeña parte de las ruinas de Éfeso, pero todavía hay unas extensiones enormes de la ciudad que no están todavía excavadas, que siguen ajá. ahí entre monte, entre tierra, entre Es que arbustos y hierbas y árboles y esas demás. ciudades eran importantes en esa época. Yo creo que Éfeso debe haber sido una ciudad muy grande y muy importante. Ujú, Por eso las cosas se daban allí, no era por casualidad, vamos. ujú. Por eso le pone las narraciones tanta atención a esa Ujú. región. Ahora, hay muchas ciudades que tú las en un mapa, están en lo que ahorita es Turquía, ¿verdad? Sí, todas Entonces, esas, eran todas, muchas ciudades pequeñitas y algunas sí, grandes, ¿verdad? sí. Y te vas más hacia el oriente, vamos, y ya estás en la parte de Mesopotamia, de Babilonia. Así es. Bueno, pues Pero es esa región en la que se da todo esto, esa Roma viene después, eso, sí, o ya sea, va a ser el final de la vida de Pablo cuando llega a Roma. ujú, Y sí, fíjense que por ahí vamos a leer que tuvo intenciones de ir a España, y a pero lo pues, mejor por eso mandó a Santiago, o pues no lo mandó porque ya Santiago se no había lo ido por su mandó porque cuenta. no era su jefe, ¿no? Pero No, vamos, pero aparte yo creo que oyendo hablar de que ya estaban algunas personas creyentes viviendo en España, que era colonia romana, era España, hermana, ujú, España. Entonces dijeron, pues hay que ir allá, ¿verdad? sí, Yo lo que les recomiendo, métanse a Google y pongan mapa de los viajes de Pablo. Y ahí están las ciudades y hay líneas. Unas en sí. verde, otras en rojo, otras en amarillo. Cada línea es uno de los viajes que hice, ¿sí? Y Y van luego a te vas ver, al Apocalipsis y las siete iglesias y etcétera, etcétera, también son en esa región. sí, están en lo que es Turquía hoy, precisamente. Sí, ¿por qué Grecia? Sí. Sí. Pues amigos, vamos a dejarlo ahí. Les agradezco que se han tenido la paciencia de quedarse y de aguantar el problema. El demonio siempre anda suelto. Sí, desgraciadamente, empieza a poner a los detalles, ¿verdad? En fin. A Mucho qué ponerte bueno que fallas para que digas, no, pues le seguimos la semana que entra. no, Y para no, decir, ay, ¿verdad? no, ya. Bueno, oye, me da mucho gusto, Wicho, que te hayas conectado. No sé qué hacer, pero no, si tienes problema, tú me avisas porque no quiero que te quedes fuera. Rosita, me hago mucho gusto saludarte y nos veremos Dios mediante el próximo lunes. Ahí estamos viendo Antiguo Testamento y estamos viendo el Génesis, ¿sí? Muy interesante Sí, también. Bueno, pues les sí, deseo a todos la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos acompañe. Vamos a terminar por lo pronto saliéndonos de la
grabación, que es importante. No van a creer, no grabé. Bueno, ni modo. No, en esa segunda no grabé, pero en fin. Pero lo puedes rescatar de Zoom, ¿no? Sí, sí, sí. No de Zoom, porque no grabé en Zoom, pero hay un procedimiento ahí raro para poder. Bueno, pues no sé, no dejen de Vale. preocupar. Bueno, nos vemos entonces. Gracias. Gracias.